A mí me preocupan cada vez más tantas protecciones. Estamos tan superprotegidos, teóricamente por ahora, que me preocupa muchísimo eso. Son demasiadas protecciones y además el nombre de la humanidad, que es un sujeto que nadie sabe quién es la humanidad, el nombre del mundo, que tampoco sabe nadie quién es el mundo. No, el inconveniente de todas las leyes. Y entonces, pues eso se puede aprovechar, como se de hecho está aprovechando. Ya, pero Dalmacio, eso me recuerda un poco la tendencia actual a hacerse un seguro de todas las cosas. Tienes un coche, tienes que hacerte un seguro por lo que puede pasarte. Te vas de caza, tienes que hacerte un seguro. Sí, estás en tu casa, pues un seguro de hogar también por si le... Sí, eso es muy interesante. Vamos cubriendo. Porque eso responde a inseguridad vital. Justamente los seguros empiezan a prosperar debido al protestantismo, cuando empieza a haber inseguridad sobre lo que pasa en este mundo y en el otro. Es cuando empiezan los seguros a prosperar. Y yo creo que cuantos más seguros haya, es que la gente se siente menos segura. Algo querrá decir. Y fíjate, y sin embargo, en el derecho de daños se concibe como una protección al perjudicado. Sí. Es decir, estamos en una sociedad tan compleja, tan llena de riesgos, es que quizá lo que habría que ver es si no nos hemos arriesgado demasiado con el progreso. Claro. Y tenemos riesgos, pues eso, en la circulación, en la casa, con la electricidad, con el medio ambiente, en la alimentación. Entonces, claro, quien está manejando una realidad que no puede dominar totalmente y que puede ser perjudicial para alguien, dice, bueno, que si a mí me reclaman luego una indemnización es mi patrimonio el que va a sufrir, entonces voy a asegurarme, voy a suscribir una póliza de tal o cual naturaleza. Yo creo que es la complejidad de la sociedad la que... Es una sociedad tecnológica. No, pero fijaros, de alguna manera esa protección hay que buscarla. Ayer en Canarias creo que hubo un accidente de una cosa tan elemental como que un camión cisterna rellenase un depósito, no sé si de gasoil o de propano, y no sé qué, y se provocó un incendio y mató a 2 personas y no sé cuánto. Una cosa tan elemental como meter la gasolina en tu automóvil, pues evidentemente eso habitualmente no ocurre. Pero de repente hay un momento, no sé si por fallo humano o por mala manipulación del operario o lo que sea, aquello termina con la vida de una persona. Evidentemente hay que buscar, como vosotros decís, a alguien que proteja los derechos de ese pobre viandante que evidentemente pasaba por ahí y que no es responsable, no estaba haciendo nada, simplemente estaba en el mal sitio en el mal momento. Es que lo que hay detrás, yo entiendo todo eso, pero es que lo que hay detrás también hay que tenerlo en cuenta, por lo menos, es la idea de que todo tiene que estar regulado y organizado y suprimir el azar. Suprimir la casualidad. Además, que es imposible. Es imposible, pero eso es lo que está detrás de todo ello y que es lo que persiguen las ideologías totalitarias desde hace mucho tiempo. Suprimir el azar, la casualidad. Yo comprendo mi crítica a los seguros, a todo esto, es una crítica para forzar otras cosas. A mí me parece muy bien que la gente se asegure si quiere, pero hay que saber de dónde viene todo y a dónde va, o a dónde puede ir. Y eso es lo que quería yo decir. La idea totalitaria es que todo esté perfectamente seguro y que no haya ninguna casualidad, que no haya azar. Y sin embargo, el azar es fundamental en la vida humana. Fíjate, Dalmacio, ese es un tema interesante porque en el derecho también se plantea la cuestión de hasta dónde llega lo tolerable. Porque, claro, el querer protegerlo todo, cubrirlo todo, es imposible. Y sobre todo si pretendes vincular los efectos a la responsabilidad individual. Porque, claro, una persona, que va en una bicicleta, pasa por un paso de peatones indebidamente, le da un señor que ¡bum! Y cae, y ese señor se apoya en la mano y se rompe el dedo meñique. Y, bueno, pues lo curan... Dice, bueno, pues no pasa nada más. Bueno, es que aquel señor resulta que era cirujano o un gran pianista y se le ha fastidiado su carrera. A ver, calcula. Hay una proporción entre la responsabilidad personal del biciclista y el daño tan enorme que ha habido. Entonces, ¿hasta dónde podemos tolerar o tener que tolerar los individuos un determinado perjuicio que se nos causa en esta sociedad tecnificada y compleja, ¿no? Es que hay un problema detrás de todo ello también, que acabas tú de mencionar, de que hace ya tiempo
la idea de derecho se ha separado completamente de la de deber. Con lo cual, todos son derechos. Tenemos los derechos humanos, cualquiera puede reclamar cosa que se le antoja como derecho suyo. La idea de deber ha desaparecido. El derecho, otra parte, es la idea de deber. Hubo al final de la Revolución Francesa una declaración de deberes y fracasó aquello. En el directorio. Claro, porque ya desde la Ilustración al principio, me parece que es Polazar el que lo recordaba, se eliminó la idea de deber, o se empezó a eliminar la idea de deber, sustituyéndola por la de derechos, reivindicación de derechos. Era lógico, en principio, frente a la monarquía absoluta. Pero luego se ha extendido a todo y hoy todo el mundo lo que tiene son derechos. Nadie tiene sentido del deber. La política, por ejemplo, la idea de que la política es servicio, eso se ha perdido por completo. La política es un medio de medrar, un medio de ejercer el poder, lo que sea, pero la idea de servicio... Pero no. Yo creo, de Almancio, que está bien desaparecido, porque la idea de servicio es la de todos los sinvergüenzas, dicen lo mismo, que están en la política porque hacen un servicio. Ojalá, magnífico que desaparezca esa blasfemia. El que está en la política va por ambición de poder, de servicio, nada. Y todo el mundo dice que está aquí por el servicio. Pues ¿qué servicio? Yo no conozco más servicio que el obligatorio, que era el militar. Sí, bueno, pero es que eso de servicio, yo discrepo, tenía su sentido. De que es un servicio a los demás. Si se pierde esa idea... Es otra cosa, hombre. Claro, sí, pero si se pierde esa idea de servicio a los demás, de servicio por razón de deber, entonces solo queda el puro derecho, la lucha de todos contra todos. No, pero eso es la lealtad, eso es lo que tú has estado definiendo, es la lealtad. Sí, bueno, pero la idea de servicio es que... Oye, lo que yo no sé es, y perdona que te interrumpa, Dalmacio, es si muchas veces la discusión nos surge porque no estamos utilizando bien el lenguaje. Claro. Eso ocurre siempre. Eso suele ocurrir siempre, ¿no? Digo porque, por ejemplo, en el tema de derecho, obligación, norma, lo aplicamos tanto a lo que puede ser derecho, obligación o norma jurídica como a norma técnica, y a veces eso confunde, porque toda esta inflación normativa que tenemos actualmente, pues ¿cuál sería la verdadera ley, digamos, en el sentido más clásico y romano del término, o cuál sería la norma puramente técnica? En eso a lo mejor José María, que él vive las dos cosas, porque vosotros cuando hacéis un proyecto constructivo tenéis que ateneros a unas normas, no cabe duda, urbanísticas o técnicas, y luego a vuestras normas técnicas, la lex artis vuestra, ¿no? De alguna manera hay una normativa aplicable en el lugar, y luego no todos los sitios, pero los municipios suelen aportar una ordenanza municipal donde te dan una idea de más o menos qué es lo que tienes que hacer en esa parcela específicamente. Cosa que está bien, de alguna manera eso es lo que obliga a que haya una especie de línea de continuidad con lo que ya estaba antes. Y no elimina el azar, o sea, si eso no te está diciendo que si lo que estás construyendo es al lado de una iglesia barroca tengas que reproducir un edificio de viviendas más o menos de acuerdo con ese estilo. Y en ese sentido, con lo de iglesia barroca, yo me permito recomendar como la ampliación del Ayuntamiento de Murcia, Rafael Moneo, como hay una especie de interpretación de la iglesia barroca que tiene enfrente, con un edificio absolutamente moderno y totalmente deslumbrante. O sea que hay un campo absolutamente grande para que el azar o la interpretación se pueda facilitar. Pero efectivamente sí, nosotros estamos totalmente obligados a trabajar con una normativa. Hay una normativa técnica, o sea, de rigor y de calidad de los materiales, y luego una normativa, por ejemplo, las viviendas de protección oficial tienen una normativa que yo creo que está totalmente desfasada, y que se han hecho unas viviendas que no corresponden al modelo social que las va a utilizar, donde te estipulan cuántos son los metros cuadrados que tienes que tener para cocina, para cuarto de baño, para salón, para no sé cuántos. Me parece en cierto sentido es exhaustivo, porque probablemente a lo mejor lo que hay que convertir es que sea una vivienda mucho más flexible. Pero sí, estamos muy atados. Nosotros nos quejamos muchísimo. Es que la idea que hay detrás de todo ello de eliminar el azar o la casualidad acaba o empieza eliminando la posibilidad de innovación. Sí, la innovación de alguna manera no siempre es el azar, pero puede ocurrir en el caso más anecdótico, lo de la manzana y Newton. Terminamos haciendo una sociedad excesivamente defensiva. Exactamente.
Entonces, pues todo el mundo pretende estar a cubierto. O sometida a una especie de servidumbre voluntaria porque cree que le están haciendo un favor, dándole mucha seguridad. Shakespeare decía ya que hay una frase, no la recuerdo exactamente. ¿De quién? Que no se oye. Shakespeare. ¿Qué decía Shakespeare? Es algo así, no recuerdo la frase literal. Que la seguridad es el peor de los males. El ansia de seguridad es el peor de los males. Y yo creo que hay bastante de verdad en eso. La frase no la recuerdo literalmente, pero es algo así. Hoy todo el mundo está pendiente de la seguridad en todo. No nos engañemos, desde los políticos, ¿qué ofrecen los políticos siempre? Seguridad, seguridad, seguridad. Y para eso normas y normas y normas, tal como ellos imaginan que debe ser la seguridad, y además de buena fe. Yo no discuto la buena o la mala fe. A mí no me parece de buena fe que empiecen los políticos la seguridad aplicándosela a ellos mismos y fijándose unos sueldos de por vida cuando se retiran. Eso no es buena fe. Bueno, quiero decir que yo no entro ahora en esa cuestión. Pero yo sí. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece, empiezan a seguridad, se la aplican ellos mismos, claro. Están tan entusiasmados con ella que hay que asegurarse uno mismo. Pero quiero decir que yo ahora no me metía en ese terreno, seguramente, en el hecho de que hoy la gente está obsesionada por la seguridad, desde la cuna hasta la sepultura. Y eso es un problema grave. Seguramente que Shakespeare estaría pensando en que todo ser humano es un ser mortal. Yo pienso que a veces queremos tanta seguridad porque nos olvidamos de que somos seres mortales que en cualquier momento podemos desaparecer. Somos de una fragilidad enorme. Es que detrás hay otra idea que es de la seguridad, que es la de la inmortalidad, aunque no lo parezca, parece que no tiene que ver, pero es la idea de la inmortalidad. La inmortalidad, el hombre siempre ha querido ser inmortal, y una idea hoy dominante en el subconsciente, en las creencias colectivas, es la idea de la inmortalidad, que está detrás de todos los asuntos también de la medicina, etcétera. Hoy toda la gente exige al médico, en principio, exige al médico que le cure, sin darse cuenta de que el médico, pues... El médico es la única profesión que en último término está llamada al fracaso, porque sabe que va a morir a todo el que cura. Por ejemplo. Bueno, por lo menos para un éxito efímero, ¿no? Sí, o dicho de otra manera, unos días. O dicho de otra manera, que la gente tiene una especie eternitate para un segundo. Claro, que la gente tiene la manía de morirse. Sí. Sí. Bueno, no, pero lo que tú dices, Antonio, sí que es aplicable, por ejemplo, y es de admirar, a todo el personal sanitario que se dedica a los cuidados paliativos. Eso sí. Y las unidades del dolor. Sí. Claro, ahí el principio que rige lo de los cuidados paliativos, que cuando no se puede curar ya a un hombre o a una persona, lo que hay que hacer es cuidarla. Cuidar. Pero claro, le cuidan sabiendo que es para el término, es para ayudarles a morir. A morir. Y no cabe duda de que para un médico que parece que su tendencia es a curar, el ver que siempre el resultado de su actuación va a ser el final de esa persona, bueno, se llevará, me imagino que la satisfacción de decir, se ha muerto sin sufrir. Esa es evitar en ese caso el sufrimiento, yo creo que es la... Sí, evitar el dolor. El dolor y el sufrimiento es... El dolor y la soledad. Forma parte de la medicina, pero fijaros que a lo que hoy se tiende más no es a preocuparse por la enfermedad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, curiosamente, se llama de la salud. Sí. Y lo que hace es preocuparse de la salud, prevenir todo. Por ejemplo, prohibir el uso del ZZ en África, con lo cual se había eliminado la morca CC, y luego ha habido otra vez, parece que lo han autorizado, el uso del ZZ o componentes de ese tipo, porque los negros se morían como chinches otra vez de malaria. Y quiero decir que hoy se está confundiendo la medicina con la salud, con lo cual la medicina se está convirtiendo, o lo que debía ser la medicina, o lo que es la medicina, realmente, que si hay una ciencia humanista por definición, yo creo que es la medicina, se está convirtiendo en algo así como una especie de control y autocontrol de la gente, con eso la medicina preventiva y con todas esas cosas, que yo no dudo que puede ser necesario, pero no como una política pública o políticas públicas que criticabas todo el otro día, con razón, y que todo tiene que estar prevenido. Es una cosa tremenda, es la seguridad detrás, la inmortalidad detrás, todo se debe estar detrás de ello. No, yo estaba hablando de la seguridad. Es cierto que un exceso de seguridad es contrario, evidentemente, al progreso de la ciencia y de las innovaciones.
Y es más, también en relativo a la política, que siempre es el tema que a mí me ocupa antes que ninguno, pues también recuerdo la frase de Franklin, donde decía que un exceso de preocupación por la seguridad a costa de la libertad termina suprimiendo la seguridad y la libertad. Claro, es que la alternativa. Eso sí que me acuerdo siempre. Claro, es eso. Es el problema, libertad o seguridad. Claro. Probablemente la política tiene que buscar un equilibrio, un término medio, pero es que hoy la política... Sí, pero ese término medio nunca a costa de la libertad colectiva. Exactamente. Porque los derechos subjetivos que fijan el ámbito y la extensión de las libertades, y en esto nos podría ratificar lo que decimos, nada menos que un magistrado de la altura de Antonio, que esos derechos y facultades fijan los límites de las libertades personales e individuales. Es decir, que los derechos no crean libertades, sino que definen, que quiere decir delimitan. Claro. Es que la libertad es previa, es una condición ontológica del ser humano. Mientras que la libertad colectiva es previa. Ahí está. Claro. Yo creo que en vez del binomio seguridad-libertad habría que ir al concepto unificado de libertad dentro de la seguridad. Hay un marco de seguridad en el cual el individuo puede ejercitar su libertad. Porque luego el tema de los límites no hay que tomarlo siempre en aspecto negativo. Se suele decir... No, es la definición. Que el límite es lo que marca la realidad. ¿Es la definición? Una realidad que no tiene límites es una realidad informe, inmanejable. Indefinida. Indefinida, mientras que una realidad que tiene límites, pues podemos decir, a esto nos atenemos, eso nos da seguridad. Y luego a partir de ahí, pues ejercer la libertad. La teoría de Einstein de la relatividad es eso, de buscar el límite en donde se puede calcular y operar con seguridad. Y probablemente la medicina de todas las disciplinas es la que más ha evolucionado de una manera exponencial. Tan exponencial que probablemente ya no la podamos pagar. O sea que habrá que buscar una manera de conciliar esa evolución de la medicina con el aspecto económico, y claro, eso está, Antonio, en manos de los políticos, y ya sé que no te va a gustar.